Hola, bien buenas, bienvenidos de nuevo a Stage Coach. Pues hoy vamos a hablar de algunas cuestiones sobre lo que es el juego que estamos viendo, ya no solo en tema de torneos, sino que pues según vamos probando, vamos observando también y lo que cuentan pues unos jugadores u otros, cosas que son interesantes y algunas conclusiones que podemos ir ya sacando, por lo menos, a ver, no conclusiones ya definitivas, pero sí podemos ir empezando a hablar un poco más del juego. Bueno, aparte del encarnado, es una de esas miniaturas o manifestaciones que no estaba muy claro cómo iba a influir. Antes, pues bueno, tenía unas mecánicas así un poco tóxicas, por el tema de que, bueno, lo de los niveles y todo esto, es algo que en general no gustaba. Al final te adaptabas porque no te quedaba otra, pero quizás no era la mejor opción. Ahora mismo como manifestación se está usando y se está usando sobre todo en ejércitos que tengan magos, pues que sean un poco buenos. A ver, hay varias lecturas sobre el uso del encarnado. Lo primero, cuando lo sacáis, tenéis que sacarlo a 9 del rival y no puede mover en vuestro turno. Entonces, lo que hace mucha gente que tiene, pues, magos, por ejemplo, que tienen un +1. Si no tienes ya un +1, pues a ver, se te complica un poco porque tienes que sacar un 9 en la tirada. Te la puedes jugar igualmente a. Voy a ver si tengo pues suerte, si me sale. Perfecto. Pero quien no quiera jugar tanto la ruleta rusa, pues si tiene algún mago con un +1, que pueda tener un +2, por lugar de poder o lo que sea, con esto aprovechas de tenerlo más fácil. Entonces, lo que es el encarnado le puede sacar rendimiento, porque es una miniatura que además, si te intentan desterrar, le van a hacer 6 mortales, o sea, bueno, 6 heridas, mejor dicho, asigna 6 heridas, pero no se muere. Y lo bueno es de sacarlo en turno rival, si tienes un mago es un poco competente, es pues que puedes moverlo luego en tu turno. Si vas a continuación, pues lo vas a mover. Así que es una muy buena opción. Y si es una de las cosas que se está buscando, sobre todo listas que a lo mejor van un poco más defensivas, pues tienen aquí una miniatura más, una unidad más que pega. Aparte que son 12 heridas a 4, que no es que te vaya a resistir ahí mucho, pero es una amenaza adicional. Así que, ¿se está viendo el encarnado? Sí. ¿Es la mejor de las manifestaciones? Pues depende de lo que juegues. Que es posible que a lo mejor sea la que más se usa, no lo sé, no tengo datos para asegurarlo. Habría que ver lo que son los torneos. Mucha gente lleva otras manifestaciones en plan defensivo para poder ponerlas por ahí, pero mucho cuidado porque las manifestaciones, al igual que el elemento de terreno, es algo a lo que te pueden cargar. Con lo cual es muy. O sea, tienes que tener mucho cuidado donde los colocas, los permanentes, porque le puedes facilitar al rival pues que te cargue a un permanente y luego pues al pilar te pega otra cosa o así, cosas así, ya sabéis. Igualmente los permanentes, si tienes eso, varios magos y a lo mejor por lo que sea el alcance de tus hechizos no es lo suficiente o así, o tienes muchos magos, una lista muy enfocada a magia, los permanentes son heridas que vas a poner en mesa y el rival pues va a tener que enfrentarse a ellos. La mayoría o muchos no tienen muchísima pegada, con lo cual el enemigo también pues puede terminar limpiándolos sin sufrir demasiadas bajas. Pero es lo típico. Si tiene varios combates y los encarnados, perdón, los permanentes los tiene siempre en mesa, el rival va a tener que estar comiéndose algo de daño a cambio de eso. Por otra parte, lo que es intervención mágica, sigo diciendo que es una magia muy potente, o sea, una habilidad, perdón, de mando muy potente, porque si tienes efectos como -1 a impactar, -1 a herir, pegar último, cosas así, en muchos casos, pues, o pegar primero, sabéis que muchos de estos efectos ya no duran hasta el siguiente turno, sino que duran, o sea, hasta tu siguiente fase de héroe, sino que duran solo hasta el final de turno. Y está pensado por intervención mágica, que si eso lo tiras o sea, en el turno del rival, pues a lo mejor esa unidad la debuffas o lo suficiente, o pega última, y con eso ya te sirve para, en este caso, seguir lo que es con esa unidad ahí, o incluso matar a esa unidad. Así que hechizos en turno rival, depende cuáles tengáis, pueden ser mucho mejores de lo que parece. Y el tema de sobreencarnado, si tenéis un mago decente, también. Igual con las manifestaciones que os pueden ayudar para bloquear el paso de algún enemigo. Puedes decir pues que no bloqueas porque lo puedes atravesar. Ya bueno, siempre y cuando tengas movimiento para atravesarlo. Que no se te quede media unidad en un lado y media en el otro. Cosas así. Luego, Archaon y Nagas. Son dos miniaturas de las que más cuestan del juego. De hecho, creo que son las dos más caras, si no me equivoco. Y siempre ha habido ese tema de se van a ver en mesa o no. Y bueno, lo cierto es que así como Nagas sí que se está viendo, o por lo menos la gente está probando bastante de cómo integrarlo lo que son en las listas para intentar pues sacar el rendimiento. Es decir, el Wild Scroll ha mejorado bastante. Ya solo que no tenga es decir, que no pueda tener un miscast,
pues ya ha hecho que sea mucho más útil que antes, que podías eso, pasarte pues un turno pues, sin tirar hechizo, y además como tiras tantos, pues al final estás jugando pues a la ruleta rusa. Llega un momento que hay mucha probabilidad de que te toque. Así que ha mejorado mucho, ha mejorado mucho. Sigue siendo bastante caro. En heridas tiene muchas menos que Archaon, aguanta mucho menos que Archaon, sin embargo, te genera muchísima más utilidad. Archaon es una miniatura que básicamente se basa, a ver, tiene sus mejoras, como lo de la tirada para la iniciativa y todo esto, que si ganas con eso el doble turno puedes elegir táctica, por ejemplo, tienes esos beneficios, pero es una miniatura pensada para el combate principalmente. Y Nagas apoya mucho más lo de revivir una unidad, que de hecho lo que está haciendo mucha gente es una unidad, juegas más ofensivo, sabiendo que con una la puedes devolver luego a mesa, normalmente una unidad reforzada, lo que vas a intentar, y te da esa tranquilidad. Por otra parte, las salvaguardas de 5 que puedes dar al resto del ejército, es decir, da utilidad, y Archaon es directamente ir a reventar lo que es al rival, es decir, una miniatura para pegar. Entonces, por ahora, con los puntos que va Archaon, yo por lo menos estoy viendo. No, de hecho, así de primeras os diría que no he visto ninguno. A lo mejor cuando he grabado este vídeo, que hay ahora este fin de semana, o sea, estoy grabando esto antes de ver los resultados, hay como unos 10 GTs en marcha. Entonces, pues no sé, a lo mejor sale de ahí alguno. Pero por ahora no he visto. Y sin embargo, Nagas sí que lo he visto ya en varias listas. Lo dicho, dos miniaturas muy caras en puntos y que siempre están ahí, siempre estuvieron en el limbo de se usan o no se usan, y se han usado quizás menos, o sea, no se han usado más veces de las que se han usado durante tiempo. Aquí, bueno, he puesto los Drake Harrow, pero realmente la movilidad en este juego es sumamente importante. Tanto el tema de teleports, como el tema de despliegue rápidos, como lo de poder mover en tu fase, o sea, mover adicional o mover en fase rival. Todas estas cosas son muy importantes y quizás no le damos la importancia suficiente hasta que lo vemos en mesa. Y el motivo es que las tácticas no son sencillas. Se está jugando mucho a intentar hacer, bueno, las tácticas, a ver, pensad que os pide coger centro con 2 unidades. Aquí, pues, por ejemplo, los del Harrow, tienes el primer turno, tira los 2 al medio y, es decir, cuando sea la fase de movimiento del rival, los teleportas de nuevo, pues se teleportan en las dos fases. Hay unidades que tienen habilidades, por ejemplo, no sé si es un rasgo o un artefacto de Clule Boys que te permite retirar, es decir, a 4 más te retiras en lo que es en cualquier fase de combate. Con lo cual, esto hace que el enemigo quiera ir a por ti y la mitad de las veces si te vayas a escapar. Basta que te salga para que ese enemigo, además una miniatura que mueve 8 creo, te vas a ir de rango, con lo cual el rival no te va a poder matar. Ha hecho una carga para intentar darte cera y no puede. Entonces estas cosas son muy importantes. Tenéis el combo también del de Saber, que al 3 más se retira, y al 4 más con el también rasgo o artefacto. 4 más, con un rasgo artefacto al 3 más se retira, y luego tiene suyo propio de que al 4 más pues coge un punto a 13 pulgadas, se teleporta y tal. Belzanos también es una miniatura que también creo que, bueno, no sé si es a 4 más o cuánto es, también, o algo así. También coge un punto a una pulgada de una unidad con la que esté trabado y se teleporta. A lo mejor estabas en combate con 2 unidades y ahora solo estás con una, o tenías más miniaturas que te iban a pegar y ahora tienes menos. Es decir, todas estas habilidades, bueno, y luego lo de mover en fase rival, te lo hace Skaven, te lo hace Soulblade, por ejemplo. Estas cosas son sumamente importantes. Los despliegues rápidos, podemos destacar despliegues rápidos que sean, por ejemplo, a 7. Stormcast, te puede hacer con el Imperatan a la hora de bajar, que bueno, no es a 7, es que mueves un D3, te permite acercar, siempre está muy bien, y sobre todo si tienes 2 unidades a rango, ya tienes una carga más sencilla que 9, que es bastante complicado. Tienes Owl Rush de Nighthound, que te permite salir a 7. Es decir, tienes varias unidades que te permiten eso, salir más cerca. O el Soul Scryer de Idoneth también permite salir más cerca. Y esto permite tanto, si llevas unidades de disparo, tener más rango, es decir, poder acercarte o poder disparar sin tema de redesplegar y esto, porque los alcances 12, bueno, hablaremos de eso ahora, son complicados. Pero también el tema de las cargas, que siempre, obviamente, las cargas de 9 son complicadas, tienes que estar jugando mucho, aunque las repitas, pero estar ahí cerca es un bonus. Los efectos de repetir cargas, ya dijimos, tirar con 3 dados, dijimos que es muy interesante, sobre todo para hacer contracargas, y eso creo que son efectos bastante positivos. Quizás lo de repetir cargas es un poco más circunstancial, porque requiere que, es decir, que estés en el sitio donde vas a hacer la contracarga, que estés al rango, es decir, requieres más cosas, que tengas a tu héroe, una unidad de pegada, o sea, que te valga de algo de pegada, o para meter a un objetivo, o para bloquear, algo así.
tienes que sacar rendimiento, es más complicado, pero lo dicho, todas estas habilidades son muy importantes. Y os digo que lo del movimiento es sumamente importante. Voy, por ejemplo, que con las triquiñuelas teleporta una unidad o dos. Como dijimos en el vídeo, como nos contó pues, Andrés, que por ejemplo te deporta lo que es una de arqueros, una de los ballesteros, y luego te dispara. Y a lo mejor con eso las típicas unidades que van a hacer bordes, pues ya no lo pueden hacer, porque tienen allí una unidad que te dispara y te mata, porque llevas una unidad de estas baratas que valen 80 puntos y no tienen aguante. Y de repente esa unidad pues te muere y no cumples la táctica. Entonces lo de hacer tácticas y contratácticas o hacer counter a las tácticas es muy importante. Y lo mismo con el tema de las contracargas. El que tiene que hacer 2 combates y que no le muera ninguna unidad y está ahí lejos y de repente pues te aparece ahí una unidad que hace una contracarga buena y te mata, o te hace, no sé, los temas el redesplegar, un redesplegar bueno, vas a coger un elemento de terreno y te lo roba porque te hace un redesplegar, pero además al final del turno se mueve y no te das cuenta y tienes una unidad, no sé, que son bestias, por ejemplo, que solo vale por 1, pues ya lo tienes ahí. Entonces hay muchas de estas cosas que son importantes y que te pueden te pueden fastidiar muchos puntos por no darte cuenta, o no cuentas con ellos, o simplemente no puedes combatirlos. Por eso las listas que no tienen movilidad lo pasan muy mal. Y esto pasa, bueno, a ver, podemos verlo de otra forma. Las listas, por ejemplo, que van a combate, es decir, esto ya empieza a ver un poco el piedra, papel, tijera de unidades que funcionan mejor o sea, unidades no listas que funcionan bien según qué mapas. Esto es muy importante a la hora de jugar por equipos. Y es que hay mapas que tienen los puntos en el centro y ahí pues hay ejércitos, por ejemplo, de melee que se meten en esos objetivos, pues son pocos, por ejemplo, y ahí hace muchísimo daño porque no consigues, a lo mejor el rival no consigue quitarte. Con lo cual, si no te roba el objetivo de tu lado, a lo mejor los que vale 2 de los del centro y 5 el tuyo. Si estás el fuerte en si en los 2 objetivos del centro y en el tuyo no puede llegar porque no tiene movilidad, teleport ni cosas así, pues vas a estar puntuando más que él. Entonces, si es un ejército reactivo, lo típico que os decía, no sé, imagínate los típicos Wardens de Lumineth, que si me cargas te hago daño adicional, tal. En este tipo de mapas no lucen tanto si no llegan primeros. Claro, si llegan primeros, perfecto. Ahora cárgame, que es cuando te voy a hacer daño. Pero si no, si llega antes el enemigo, se te ponen los objetivos y luego pues tienes que quitarlo. Y es muy difícil. Entonces, lo dicho, según las listas, le van mejores unos mapas que otros y se nota mucho, ¿de acuerdo? Se nota mucho. De hecho, ahora ya lo de empezar es mucho más debatible. Antes casi siempre cedías la iniciativa, salvo casos así muy concretos, y ahora muchas veces la vas a coger, porque si no, si llevas, por ejemplo, un setup, una lista para hacer la táctica de los bordes, por ejemplo, en turno 1, porque las otras a lo mejor son un poco complicadas o puedes fallar así, pues claro, a lo mejor tienes lo que decíamos antes, una unidad que es barata para intentar hacer la táctica. Pero es que en el siguiente turno sabes que el rival va a intentar hacer lo mismo, con lo cual te va a reventar lo que tengas ahí. Ahí es donde puedes hacer counter. Si tienes una unidad a lo mejor que no es sumamente cara y que puedes dejar ahí porque puede mover o algo así, pues quizás el rival también, si se va a acercar, antes dije hacer tele por disparar, pero te vale también, aunque sea más caro, acercar una unidad que sea un poco pegona, o simplemente que no tiene por qué ser pegona, que tenga aguante. La acercas y si el rival se te acerca, le haces una contracarga y falla la táctica, porque no es capaz de limpiarte, se queda a 3 y con lo cual la falla. Lo dicho, hay varias formas ahí de gestionar esto, pero la movilidad se ve que así como en tercera muy importante, ya para las tácticas que veíamos al final, en esta cuarta edición todavía mucho más importante la movilidad. Las unidades con despliegue rápido, que pueden parecer, a lo mejor que ahora el despliegue rápido ya no es tan ofensivo como antes en la mayoría de los casos, cuando sales a 9, en muchos casos no es tan bueno porque el rival te va a gastar el CP y no vas a poder cargar, cuando antes hubieras tirado pues esa carga de 9 y ahora es mucho más difícil, vale. Pero es que el despliegue rápido igualmente ahora mismo se ha vuelto táctico. Está más pensado para que hagas un despliegue rápido y a lo mejor cojas, por ejemplo, el del terreno. Bueno, no me acuerdo si... ya me estoy liando con el tema de las reglas. Bueno, coger un elemento de terreno que sea en campo rival, tener unidades, los del Beijarro, por ejemplo, los puedes mover en turno rival, los pones en lo que es ya lejos del enemigo y hacer la táctica de muerte, tener dos unidades a más de 9. Cosas así, es decir, la movilidad ahora mismo, con todas las unidades que hay, las nuevas mecánicas de movilidad que tienen muchos ejércitos que antes no tenían,
se nota mucho. Así que, bueno, tenerlo en cuenta. Me he explayado un poco más, pero me parece interesante hacer esos comentarios. El disparo, y quizás he puesto un ejemplo de una unidad, en este caso los Thunderers, de un ejército que es de disparo como Caradron y que no se beneficia tanto de fuego de cobertura. ¿Por qué digo que no se beneficia tanto? Pues porque no es tan fácil sacar el rendimiento que le sacan otros ejércitos. Las unidades que disparan pues a 24 pulgadas o que incluso tienen en bonus pues en el momento que disparan por algún motivo, porque no han movido o cosas así, pues ahí se nota mucho. Los alcances largos, 18 pulgadas, los ataques de 18 pulgadas, 24 pulgadas, ahora mismo son muy buenos en el juego. Tienes que tener mucho cuidado que no te traben, obviamente, porque normalmente esas unidades no tienen una regla para que si te traban puedas seguir disparando, pero son sumamente buenos. Ahora mismo los disparos a 12 pulgadas están bastante más limitados que antes. ¿Cuántas veces habréis hecho lo que sé en esta tercera edición? Despliegue rápido, te disparo a 12 pulgadas y claro, como no puedes redesplegar porque está ya más de 9, pues te comes los disparos. Ahora salía a 9 pulgadas, ya depende cómo lo hagas, a lo mejor ni siquiera pegas con todos. Es decir, tienes a todos a rango, pero a lo mejor no te caben todos en una primera fila y tienes que hacer 2 filas, por según la unidad que tengas. ¿Qué sucede con el rival? Te va a hacer un redesplegar. Con lo cual, si tenías alcance 12, basta que mueva un poco para que ya haya miniaturas que no disparan. Aparte de que, bueno, esto sería en tu turno. Es decir, en tu turno. En el fuego de cobertura pasa un poco lo mismo. Alcance 12 es difícil que llegues a cosas. Con alcance 18, pues hombre, en turno 1 a lo mejor no. Es decir, no llegas sin moverte. Pero ya luego en turno 2 quizás ya te hayas acercado un poco más al centro y quizás en ese momento ya puedas empezar a disparar o intentar no moverte para disparar. Unas Bloodstalkers, por ejemplo, pues mejoran, en vez de críticos al 6 lo tienen al 5. No sé, ahora no me acuerdo, no sé qué, me acuerdo, iba a hacia otra unidad también que tenía bonus, pero bueno, se me fue. Bueno, hay otras que también, si no mueven, pues también tienen algún tipo de bonus a la hora de disparar, con lo cual te va bien. Los Jetsize, por ejemplo, vale que los Jetsize o los Kurnoth Hunters, los de disparo, tienen también beneficios para intentar matar a héroes. Esto no te vale con el fuego defensivo, fuego de cobertura, porque eso es la línea más cercana. Pero cuando lo haces en tu fase, el poder eliminar a estos héroes pequeños, recordáis, pues, bueno, si habéis visto los libros o habéis visto los vídeos, veréis que estos héroes pequeños muchas veces pues tienen que cargar para dar un efecto o hacen un efecto pues por estar ahí. Entonces esto hace que esos héroes sean muy buenos, es decir, que den esos beneficios. Y poder ir eliminando estos héroes, por mucho que tengan a lo mejor un -1 así impactado, que luego, ojo que a quién pones, porque el tema de guardia de honor, que te pueden tener ese beneficio, más estas unidades de disparo son bastante buenas para meterle lo que es en tu propia guardia de honor. Se supone que van a estar protegidas para que no te lleguen y darle ese +1/+1 contra la guardia de honor enemiga, con lo cual el general enemigo tiene que tener cuidados, siempre y cuando sea el héroe que te hace falta. Si no, pues ahí tienes que buscar alternativas. Pero normalmente ejércitos que tienen unidades de disparo se benefician mucho de ese +1/+1 contra lo que es el regimiento del general enemigo. Tienes un beneficio bastante bueno. Así que, lo dicho, el disparo está fuerte, depende. Si tienes mucha movilidad, tiene problemas porque lo puedes trabar de varias formas. Tienes que jugar, tú a lo mejor gastar muchos puntos en... Pues tú vas a querer disparar en fase rival. Pero es que a lo mejor tienes que hacer un redespliegue para que no te llegue. Tienes que hacer una contracarga para bloquear lo que es al rival y seguir apantallado. Es decir, tienes que gastar muchos recursos, con lo cual no es tan fácil de usar como parece. Lo bueno, que si el rival no tiene movilidad suficiente, le va a estar haciendo muchísimo daño porque vas a disparar en tu turno, en el turno del rival. Y el rival pues tendrá que pensar si quiere gastar defensa total o si no lo gasta. Si no lo gasta, pues daño más que se va a comer. Si lo gasta, menos puntos de mando que va a tener para hacer otras cosas. Así que muy importante. Ejércitos de disparo. A ver, no digo que sea lo top, porque no tiene por qué serlo. Pero creo que hay ejércitos que pueden jugar con una parte de disparo y hacer bastante daño. No digo que sea, como os digo, no digo que sea lo meta, pero no subestiméis lo que sean listas que son de disparo, que tienen eso, un disparo, una unidad de 10 arqueros o algo así, o 20 arqueros, depende de lo que sea, que te puedan hacer bastante daño al disparar 2 veces y bueno, con lo que conlleva. Sobre todo, ahora vale que algunos no tienen pues las mortales, pero pueden tener autoherir. Entonces, ese -1 impactar, que puede parecer, bueno, con ese -1 impactar ya casi no va a entrar nada. Pero cuando tienes el autoherir, que te saltas el chequeo de herir, mejoras muchísimo lo que es el daño. Es decir, hay unidades que sí que han bajado de puntos, pero hay otros que han sacado ese beneficio.
Y ya os digo, los alcances 12 ahora mismo, quizás para, o sea, para unidades de disparo, son sumamente peligrosos porque te tienes que acercar mucho. Con lo dicho, con redesplegar se te va lejos. Y el problema es que si... A ver, si te hace un redesplegar hacia adelante, no, porque no te va a hacer una contracarga, porque no puedes. O sea, porque tenga habilidades especiales y creo que ninguna unidad de arqueros lo tiene. Entonces, por lo general, si se te aparta, es para que le pegues menos tiros. Si se te acerca, es porque no le vas a hacer daño suficiente y en el siguiente turno o sea, está más cerca para poder cargarte. Son las dos alternativas que tienes ahí. Así que bueno, lo dicho. El disparo está mejor de lo que podía parecer al principio, de que parecía que ya cuando te metías en combate, que todos esos arqueros que no tenían disparo en combate, que ya no iban a valer para nada. Y se está viendo incluso, por ejemplo, Slanes se sigue jugando se sigue viendo con listas con arqueras. Ya no, quizás no listas de solo arqueras, pero sí que se ven listas con arqueras, porque tienen buena movilidad, ese disparo que te ayuda, disparos, a lo mejor llevas una unidad de 20 y si el rival pues no tiene disparo, lo vas a estar castigando. Así que bueno, hay formas de jugar con el disparo. Creo que no se ha muerto como podía a lo mejor parecer a alguna gente con el tema de las coberturas y todo esto. Creo que ahí va a haber más disparo de lo que podemos pensar, pero ejércitos especializados en ello, o sea, especializados con unidades especialistas. Eso sí, quizás sería lo más preciso. Y bueno, aquí he puesto la Vanguard, pero realmente esto es para tipos de ejército. Es decir, podemos jugar listas que vayan en lo que es a arrollar al enemigo. ¿Siguen funcionando? Bueno, veremos. Es decir, esto es algo que se está experimentando. Tenéis que pensar que estamos al principio de la edición y la gente está experimentando. Ya hemos visto lo que sé en GTs, por lo menos bueno, en el primero ya hemos visto uno que iba con Velacor y todo Vanguard. Y bueno, así antes de que terminara lo que son los GTs de este fin de semana, ya he visto alguno también que llevaba pues de 6, no sé si llevaba 12 Vanguard, es decir, una unidad de 6 y creo que 2 de 3. Y luego lleva varios, no sé, lleva otras cosas también por ahí. No me queda así de memoria. Pero, o sea, estaba sacando buen resultado. Llevaba creo que 3-0, creo. Bueno, no estoy seguro. Pero bueno, que siga habiendo listas que pueden jugar a arrollar. No es lo más habitual. No es lo más habitual, pero sí. También, pues bueno, también se habla bastante pues de algunas listas que tienen unidades porque son muy resistentes. Y eso, lo que decíamos antes de te metes en los objetivos, aguantar, imaginaos los trolls. Entre Gloom Spite, pues los trolls te sirven para meterse en el medio. Y estamos viendo que hay gente que lleva a las arañas como unidades auxiliares, que no unidades auxiliares, sino como unidades de apoyo dentro del ejército. Porque los lleva por la movilidad, para hacerte bordes. Entonces tiene lo que son el núcleo, los trolls que siguen siendo duros, te los manda para ahí y venga, lucha con ellos. No es una lista quizás lo más arrolladora. Las listas estas con Vanguard y cosas así son más arrolladoras porque te juega a te voy con todo hacia adelante. Pero a lo mejor va a tener problemas para puntuar. Pero lo dicho, así como hemos visto aquella así curiosa más en un GT de estos del primero, no lo tengáis muy en cuenta, pero que hay gente probando listas para arrollar. Había antes, a ver, esto no es un concepto nuevo. Las listas de los Best Cloud Riders en tercera edición jugaban a eso. Es decir, a lo mejor tenían algún problema a la hora de hacer las tácticas, pero es igual, si tú no tienes miniaturas tampoco puedes hacer tácticas. Las listas de dragones en su día pues era un poco parecido. Ahora nos están viendo quizás, a ver, estamos empezando y esto se transformará, pero quizás no estamos viendo algo tan abusivo de listas que juegan a arrollar, sino que la mayoría de la gente está buscando las formas de poder puntuar. Es decir, puedes tener tus combos con teleports o movilidad o tu disparo y cosas así, pero casi todo el mundo está buscando la forma de puntuar y creo que es lo que más se va a ver. Porque este tipo de ejércitos, pensad que Iron ya, por ejemplo, ya no juega esto de alfa tirando todo ahí a reventar, te podrá jugar un poco más a objetivos y tal, pero lo dicho, hay gente que está probándolo, creo que los resultados, pues bueno, dentro de un tiempo podemos valorarlos un poco mejor, pero la mayoría está buscando la forma de poder cumplir las tácticas. Y ya os digo que lo de las tácticas es bastante... No sé si tenemos una palabra para eso, tricky. Es decir, que tiene como truco, porque tú cuando estás viendo tu lista y dices, con esto, pues bueno, tengo para hacer, imagínate, 6 tácticas, 7 tácticas, puedes hacer en total. De todas las que hay, las normales y las de tu facción, imagínate que puedes hacer pues 6 o 7. Pero es que es difícil es difícil que todas esas las tengas habilitadas en todo momento. ¿Por qué?
Pues porque el rival pues también va a hacer sus tácticas. Lo he dicho antes, podemos jugar a la de los bordes, es de las que más así se habla de bloquear. Depende del ejército, obviamente. Pero mucha gente te juega a intentar bloquear la de los bordes. Y por eso decía que la importancia de ir primero, porque el que va primero tiene la ventaja de bloqueársela. Con lo cual, tienes que tener un plan B. Y el plan B, pues tampoco, es decir, en algún caso sí que lo puedes hacer con cosas muy puntuales, pero normalmente no va a ser te tiras al medio y al aguantar. Porque también el rival, si ya tuvo lo que es la iniciativa y avanzó un poco las unidades, luego a lo mejor pues está, es decir, podría hacer una contracarga. Pues es decir, si tienes una unidad en el centro que no es muy fuerte y dice la voy a tirar para adelante para usar de pantalla, pues que a lo mejor te hace una contracarga, te mata esa pantalla y las dos unidades que tenías solo te queda una. Ya no hiciste la táctica. ¿Qué vas a hacer? El tema de la escenografía. El rival, si tiene movilidad, un teleport o cosas así en tu turno, o hace un buen redesplegar, a lo mejor te roba la escenografía. Es decir, todas estas cosas son conceptos que tenemos que tener en cuenta. Y por eso el juego ahora, os digo que cuando os digo que es difícil, no os digo por incomodar, digo que tiene este toque que es, en vez de no lo llaméis difícil, llamarlo estratégico. Es más estratégico que antes, porque tiene muchos más factores que puedes jugar. Y aquí, como hemos dicho, hemos hablado de la magia, el disparo sobre todo, y si os fijáis, casi todos los conceptos que hemos hablado son como reacciones o cosas que hacemos en lo que es en la fase rival, cuando antes todo esto era mucho más estático. De hecho, si no te acercabas lo suficiente, si no cargabas, pues no hacías reacción, no hacías disparo defensivo, o sea, desatar un infierno, no hacías redesplegar. Y ahora todas estas habilidades, como se pueden hacer sin esos condicionantes que tenían antes, tienen muchísima más libertad, pues el juego es más reactivo. Es decir, en tu fase haces tus cosas, pero tienes que saber que el rival puede hacer cosas también en tu fase. Y además en casi todas. En fase de héroe con la magia, en fase de movimiento, redesplegar, fase de carga con contracarga. Y en fase de combate, pues ahí, pues si tiene habilidades y cosas así, pues también te la puede liar. Sobre todo que esas que son en cualquier fase de héroe. Así que bueno, hemos hecho un pequeño resumen de estas primeras así conclusiones, por así decirlo, de cómo está viendo un poco el juego, modificaciones que está viendo de lo que son los tomos antiguos, los Battle Tomes antiguos, frente a estos index, ejércitos que están cambiando bastante, roles que es el rol de las unidades. Fijaos también que hay unidades de caballería, hay muy pocos efectos anticaballería. Lo que más hay en el juego sigue siendo la infantería, es lo principal. Con lo cual estos bonos de antiinfantería son importantes, a veces no lo tenemos en cuenta. Hay muchísimas habilidades que se activan al cargar. Ya no digo lo de los héroes que tienen que estar en combate, sino cosas que al cargar haces tal cosa. Entonces, pues bueno, creo que la Guardia de Honor, por ejemplo, tienes lo de +1 al rend contra infantería, pero necesitas haber cargado. Sí, contra toda la infantería, pero hay que cargar. Y muchas veces, pues eso, si cargas pero no consigues limpiar lo suficiente, ojo que luego ya no tienes el bufo, como los caballeros, cualquier caballería que tienen al cargar daño 2, lo mismo, cuando cargan pues ganan +1 al daño, pero si no consiguen limpiar y se quedan trabados, luego pasan a daño 1. Y los que hayáis jugado con, no sé, unidades que ya tenían antes, unos, no sé, Blood Knights, unos... no sé, Chaos Knight, por ejemplo, todas estas cosas que tenían esos buffos a la carga, sabes que si no matabas, luego bajabas muchísimo el daño. Y bueno, ya lo último que voy a comentar es lo del rango 3. El rango 3 parece una tontería, pero ha hecho realmente que el daño en ciertos momentos sea mucho más elevado de lo que era antes. Es decir, ahora las unidades las puedes llevar, bueno, y de hecho las tienes que llevar más compactas, y para sacar el rendimiento. Entonces, mucho cuidado con esto, porque puede parecer que ahora mismo no hay daño, por lo que bajaron muchos perfiles, pero con el tema de que incluso la caballería, la típica caballería con peana ligera, pues antes antes pegabas con una fila a lo mejor, o hacías lo de la formación esta de flor y tal, para intentar pegar con el máximo posible, pero no era nada fácil. Y ahora mismo haces como ahí con casi 2 filas, es decir, 10 miniaturas, te caben en un espacio mucho más pequeño de lo que era antes. Por mucho que tengas la coherencia de 0,5, es mucho más fácil pegar con todos. Con lo cual el daño sube, ¿vale? Que también los caballos ahora pues pegan bastante mal en general y todo eso, pero en ciertos momentos se pega bastante más de lo que parece. Las unidades mucho más compactas, por lo cual te da un poquito más también de protección, de que no estás tan cerca del enemigo, pues no tienes que estirarte tanto. Pero creo que es importante recalcar que el daño parece que no bajó quizás tanto como esperábamos. Y teniendo en cuenta eso, las manifestaciones, lo que es el encarnado, el lanzar cosas en fase rival,
A lo mejor no bajó tanto e incluso pues se mantiene, en algún caso ha subido. Así que bueno, vamos a dejar aquí el vídeo y nada más. Espero que os haya gustado y hasta la próxima.